Hola, bienvenidos a la biblioteca de Hernán. Los libros son maravillosos. No solo son las tramas, los trasfondos, las percepciones de la vida o el reflejo de la forma en que los autores ven el mundo. Los libros tienen sus propias historias, nacen bajo determinadas circunstancias, llevan dentro partes de las historias personales de los autores y en ocasiones parece que tuvieran vida propia. Son tantas las anécdotas, los hechos que hay alrededor de los libros, que Santiago Posteguillo encontró en ellos una rica beta para explorar. Hola, un cordial saludo. Santiago Posteguillo es un escritor español nacido en Valencia en 1967 y es famoso por dos monumentales trilogías, una sobre Escipión el Africano y otra sobre el emperador Trajano. Paralelo a esas trilogías, Posteguillo ha venido publicando una serie de libros justamente recogiendo anécdotas de libros y de autores. Hasta la fecha ha publicado tres. El primero es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, el segundo La sangre de los libros y el tercero es El séptimo círculo del infierno, escritores malditos, escritoras olvidadas. Está publicado por la editorial Planeta en septiembre de 2017 y se concentra en mostrar cómo a lo largo de la historia los autores y sus obras han sido perseguidos, prohibidos, censurados. En otras ocasiones los autores han sido condenados a prisión o al destierro o a la muerte, bien sea bajo una guillotina o simplemente asesinados. También han sido víctimas de la xenofobia o de la violencia de género. También hay autores que nacen como consecuencia de hechos desventurados y algunas de esas anécdotas están contenidas en este libro. La lectura de este libro es realmente muy agradable porque Posteguillo no se limita a contar unas historias frías, sino que lo hace en una forma literaria. Él recrea situaciones, diálogos, ambientes políticos, situaciones que hacen que uno se compenetre rápidamente con el mundo que le quiere transmitir. Sigue Posteguillo una especie de ritual en el cual primero hace toda la ambientación, toda la motivación, y luego como hacia la mitad de cada capítulo le dice a uno qué autor o qué obra es aquel al que está haciendo referencia. Por cierto, son capítulos cortos, de forma que le permiten al lector ir dosificando la lectura en función del tiempo o del gusto, pero también tiene uno la tentación de leer el libro en una sola sentada, dado que lo atrapa realmente a uno la forma en que está escrito. Con relación a las anécdotas, pues hay algunas que son sorprendentes, son hechos desconocidos. Pongo, por ejemplo, la referencia que hace a los viajes de Marco Polo, una obra que hemos oído mencionar o que hemos leído todos de alguna u otra manera tenemos contacto con ese libro. Lo que no conocemos o no conocíamos es el nombre de Rustichello da Pisa. Ocurre que él, de acuerdo a lo que señala Posteguillo, fue el escritor real del libro. Él y Marco Polo coincidieron en una cárcel durante una guerra que hubo entre Génova y Venecia en el año 1298. Y pues como consecuencia se conocieron allí, Marco Polo contó sus viajes y Rustichello, que era un escritor profesional, pues le colaboró a Marco Polo para escribir el libro y gracias a eso conocemos todas esas bellas aventuras de Marco Polo por el Asia. También hay anécdotas de autores que uno no conoce. Por ejemplo, yo no conocía a un autor que se llama Wenceslao Fernández, pero por la forma en que lo presenta Posteguillo, las vicisitudes que tuvo este autor durante la Guerra Civil Española y la forma en que fueron escritas
una de sus obras como una que se titula El bosque animado, pues queda uno motivado a buscar obras de ese autor para leerlas. También comenta varias situaciones adversas que dieron lugar a que surgieran escritores. De ellas me llamaron la atención el caso de Cristina de Pizan, que es considerada la primera escritora profesional en la historia. Y también se le considera precursora del feminismo, especialmente por una obra que se llama La ciudad de las damas, que fue publicada en 1405. Otro caso es el de la escritora nigeriana Bukky Emecheta, que era víctima de la violencia por parte de su esposo y de su intolerancia, y ella termina a raíz de esto separándose y realizándose como escritora, que llegó a ser o es muy conocida y muy connotada dentro de la literatura nigeriana. Y hay otra anécdota que es de la escritora norteamericana Pearl S. Buck, que fue Premio Nobel de Literatura en el año 1938. Ella se inició como escritora después de la muerte de su amante, que era un poeta, y él murió en un accidente de aviación. A partir de ahí empezó a escribir y se consagró como escritora. Bueno, además de los anécdotas ya comentadas, pues hay algunas en las que Posteguillo se permite ciertas libertades y se sale un poco de la línea general. En particular me pareció muy entretenido una anécdota que hace sobre Gabriel García Márquez. Él y su esposa fueron a la oficina de correos en Ciudad de México en 1966 para enviar el manuscrito de 100 años de soledad a la editorial sudamericana en Buenos Aires. Pero cuando les dijeron el valor del porte se dieron cuenta de que no tenían recursos suficientes. Optaron por enviar solamente la mitad, dado que eran los recursos para lo que les alcanzaba. Posteriormente se dieron cuenta de que habían enviado la segunda parte y no la primera, y que posiblemente iba a ser difícil que el editor entendiera de qué obra se trataba. Sin embargo, el editor de Sudamericana, cuando recibió el correo y se observó que no venía completo, pues se puso a leerlo y le pareció muy interesante y que realmente era una obra de alta calidad. Por esa razón, a vuelta de correo, le mandó a Gabriel García Márquez no solamente la invitación a que enviara la primera parte del documento, sino que le envió el dinero para que él lo pudiera remitir a Buenos Aires. Si bien es claro que en esta anécdota no hay persecución, no hay censura, no se trata de un escritor maldito, podemos concluir que Gabriel García Márquez y la humanidad hubieran quedado condenadas al séptimo anillo del infierno si no hubiera sido por la intuición del editor que nos permitió a todo el mundo conocer 100 años de soledad. Finalmente, Posteguillo cierra su libro con una lista bibliográfica que es muy útil para orientarnos a los lectores que quedamos interesados en profundizar sobre los autores que él hace referencia. El balance general que hago del libro es que es un libro excelente de principio a fin, lo deja uno entusiasmado y motivado para hacer más y más inmersiones en ese inmenso lago, en ese inmenso mar que es la literatura. En esta beta de anécdotas sobre autores y obras que Posteguillo viene explorando, hay implícita una motivación a la lectura. En eso coincide plenamente con los objetivos de mi canal. Los invito a seguirlo viendo, a enviar sus comentarios, a difundirlo y a suscribirse.